saben, el día que ustedes puedan sintonizarnos si quieran, aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a que se queden porque vamos a hablar hoy de las mentiras de la revocación de mandato. Es un tema muy interesante ahora que estamos todos pues ya teniendo que informarnos sobre este importante proceso que viviremos en breve. Así que quédense con nosotras. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Hoy es un día súper importante. Hoy celebramos muchas cosas. Hoy esperamos el triunfo de don Gilberto Lozano y de la señora Natalia Vidales en el debate ante el INE. Por favor, véanlo, en este momento se está transmitiendo. Deseamos toda la bendición de Dios para ellos, para que podamos rescatar nuestro país. Es importantísimo, el debate está durísimo y tenemos que mandarles toda nuestra bendición y nuestros mejores deseos de éxito, porque es por el bien de México, por amor a México. Vamos adelante, sean bienvenidos, soy Arely Meja, buenas tardes. Muy bien, amigos, pues quédense con nosotras porque vamos a analizar precisamente todas las mentiras que han estado virtiéndose para que los mexicanos no vayamos a votar este 6 de abril. Entonces, una por una las vamos a ir destruyendo porque todo es precisamente falsear la realidad. La realidad es hay un proceso de revocación de mandato constitucionalmente válido, del que algunos puntos los tocaré en esta emisión, y estamos citados los mexicanos para el día 6 de abril a las urnas, a partir de las 8 de la mañana y hasta que se vaya el último elector, porque a partir de las 6, habiendo gente en la fila, todos los que estaban en la fila podrán ser ahora sí que considerados para emitir su sufragio. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan por qué estamos siendo presas de una serie de ataques, de una serie de situaciones donde los mexicanos nos tienen confundidos, nos tienen engañados, nos quieren manipular, ¿ok? Entonces, toda elección, todo proceso de votación, siempre que el INE se organiza y pone a nuestra disposición urnas, boletas, mamparas y que hay un grupo de funcionarios de casilla capacitados legalmente, debidamente, para recibir nuestro sufragio, hay que acudir a votar, hay que acudir como funcionarios si te toca el sorteo y hay que acudir como observadores electorales. Debemos de acostumbrarnos, eso es defender al INE, no otras cosas, no quedarnos en nuestra casa viendo el fútbol, no quedarnos en nuestra casa viendo las plataformas digitales, no, es ir y actuar. ¿Por qué? Porque una de las mentiras que mucho se ha dicho en estos días y en estos tiempos es precisamente que solamente la gente que está movida por el odio, el resentimiento y la ignorancia es la única que está promoviendo la revocación de mandato, ¿sí? Y de hecho nos aluden a Frena y aluden al ingeniero Lozano. A ver, hay un punto muy claro. Son más resentidos esas personas que ponen calificativos, ¿no? Sobre la gente de Frena y sobre el ingeniero Lozano, mismos que ni voy a repetir. Para el que lo oyó bien y el que no, qué bueno que ni se contamine. Pero no hay tal odio, ni hay tal resentimiento, ni hay tal ignorancia. Al contrario, el ingeniero Lozano, como buen ejecutivo de empresa que fue y de alto nivel durante 35 años, él lo que hizo al momento de que tuvo que retirarse el campamento de la Ciudad de México, él tiene que tomar decisiones como un ejecutivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Bueno, pues obviamente estaba ya la reforma para la revocación de mandato y entonces había que ver si era viable, porque por supuesto que había este tema de que si la hicieron en Venezuela, en Bolivia, etcétera, ¿no? En Ecuador, y que entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos sirve o no nos sirve? Para el propósito de Frena, que está muy claro, nació Frena el 2 de abril de 2020, precisamente porque al llegar la pandemia, un mandatario nacional decente no dice que nos cayó la pandemia como anillo al dedo para afianzar la transformación. Eso no lo dice ningún mandatario serio. Entonces, a partir de ese momento, nosotros que éramos CONACYT, Congreso Nacional Ciudadano, y que tiene ciertos parámetros y ciertas líneas de acción, tuvimos que cambiar hacia un grupo que buscara como objetivo único, incluso en ese momento, el que se fuera ese mandatario que era capaz de expresar semejantes cosas, ¿sí? Y por supuesto, entonces, por eso Frena no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, porque tú eres un mexicano consciente que sabes que este presidente es pernicioso para el país, entonces tú eres Frena, ¿sí? Y no se dejen confundir por comentólogos, opinólogos y demás gente que tiene intereses personales para que no vayamos a las urnas a ejercer nuestro derecho. Entonces, acá no hay resentimiento, al contrario, ¿qué hizo el ingeniero como buen ejecutivo? Pues encargó un estudio, ¿sí? Y entonces, habiendo mucha gente valiosa en Frena, sí, expertos en todas las áreas, de todas las profesiones y oficios,
oficios, ¿sí? Desde el oficio más hermoso del mundo, que es ser ama de casa o encargada del hogar, hasta gente con doctorado, con empresas enormes, incluso empresas muy, muy, muy redituables, ¿sí? Todo muy exitosas, gente que obviamente está preparada, gente que ha viajado y gente que no, gente que está en una situación complicada, en una condición en la que los ha colocado este gobierno con todo lo que nos ha quitado a los mexicanos. O sea, en Frena sí cabemos todos, ¿sí? Y entonces resulta que el ingeniero recibe su dictamen y se le dice, perfectamente está todo válido, que voy a entrar en detalles después, no hay ningún problema. La app del INE, por supuesto, pues no nos permite que avancemos más rápido, pero tiene una capacidad importante, es ahora sí que técnicamente pues está bien, ¿no? Ya se ha usado para los candidatos independientes, entonces se puede hacer. Con un dictamen en la mano, entonces sí, y junto con el Consejo Rector de Frena, se toma la decisión de promover la revocación de mandato desde el primer momento, que era convertirse en promoventes y auxiliares para la recopilación de firmas. Hasta el día de hoy, que tan estamos reconocidos por el INE, que varios de nosotros estamos participando en los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral con personas que están a favor de que se quede el presidente, porque es democracia, el INE es imparcial, el INE recibe a las dos posturas, ¿sí? Gente que sabe del tema y que puede informar a la ciudadanía sobre el asunto, con debates como ya los quisieran los políticos cuando son campañas políticas. Estos son debates que van a ser de verdad, de carne y hueso. Entonces, nada de que solo los resentidos, los ignorantes y no sé qué cosas son los que promueven la revocación. No, que la promueve el presidente es su agenda chavista, es su asunto. Y él, obviamente, voy a hablar de otro tema respecto precisamente de la promoción de él en otro apartado, no me adelanto. Pero quiero que sepan, nada de hacer las cosas con el hígado, ni con el riñón, ni con nada. Frena está completamente convencido, completamente comprometido, porque todos sus ciudadanos responsables y de alta intensidad democrática están participando por convicción, porque este es un derecho político electoral que llegó para quedarse y para ejercerse por la ciudadanía. Así es. Y miren, amigos, el INE no hay mejor manera de defenderlo que participando, porque si no participamos, ¿qué razón tiene de existir? Si no participamos ahora, el INE está en riesgo de que después sí no lo quiten, o por lo menos nos lo cambien, nos lo transformen para poderlo controlar. Imagínense ustedes cómo lo ha estado haciendo el presidente López Obrador, de poner gente a modo, y que en un momento, en el 23, cuando Lorenzo Córdoba salga y los 3 otros consejeros salgan, y que entonces meta gente a modo, como tiene ahora a varias personas que metió hace un tiempo atrás, y como lo ha hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como ha ido haciendo en todo para irlo controlando, para irlo manejando a su manera. La mejor manera de defenderlo es participando, para que le demos validad y razón de existir y de funcionar. Vamos a participar, es un derecho, pero además es una obligación cívica. Tenemos que hacerlo con todo el corazón, sea en la razón que quieran participar, ya sea para defender o en contra, pero participen, amigos, de verdad. México nos necesita, el INE nos necesita, y la democracia de este país tiene que funcionar y tiene que establecerse. Hace un rato empecé a ver el debate y de verdad estoy, viendo cómo la gente que defiende la Cuarta Transformación mienten tanto, presentan datos que son falsos totalmente. Los estaba observando, porque además, como llevo una secuencia de estudio de todo lo que se ha ido haciendo a partir de la entrada de este gobierno, pues son datos falseantes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que ponderan y defienden con toda vehemencia, fue el tema de la creación de universidades Benito Juárez, con becas Benito Juárez. A ver, el otro día me metí a internet para checar esas universidades que son, y yo vi que eran casas pequeñitas o construcciones pequeñas, como tipo tejabanes, donde se está ahí instruyendo jóvenes. O sea,
no hay un sustento real de educación, no hay un programa estable, porque ¿cómo lo va a estar si no se ha hecho? Además, recuerden que el mismo presidente López Obrador echó abajo la reforma educativa, donde se supone que México elevaría su nivel educativo. Si la echó abajo y no hay nada que se hable respecto a educación, ¿qué clase de universidades se estará creando ahorita? Yo quisiera saber que eso lo respondieran hoy con toda claridad, pero claro, no hay manera de saberlo porque ahí no están los datos en el debate para que lo presente la señora Natalia o el señor Gilberto Lozano y digan, este es el tipo de universidades, Benito Juárez, que existen en el país. Son universidades realmente, yo no quiero expresarme mal de que digan universidades patito, pero yo creo que son peor que eso, porque si no, sin temor a equivocarme y por el sistema político que se está tratando de implementar con la 4T, no son más que centros de adoctrinamiento para los jóvenes. No es otra cosa. ¿Adoctrinamiento de qué? Pues de defensa de la cuarta transformación. ¿Defensa de qué? Del sistema castrochavista. ¿Defensa de qué? Pues del gobierno para que nos lleve por el rumbo que ellos buscan. Pues no, señores, no lo vamos a permitir. Tenemos que luchar hasta el final. Decía Zapata, prefiero morir de pie que vivir hincado. Y esa frase es súper importante. Tenemos que defender con todo nuestro país, y si este gobierno nos está llevando a la ruina, vamos a defenderlo. Miren, amigos, el tema de la democracia, porque importa cómo se maneja. A ver, ¿por qué es importante que vayamos a la revocación de mandato? Si no vamos a revocar el mandato o no vamos a la participación de esta jornada electoral del próximo 10 de abril, entonces los que sí van a ir seguro, y es seguro porque ya está programado y porque llevamos la secuencia de lo que se está haciendo, es que van a acarrear a la gente de López Obrador, van a llevarla para que vote. ¿Para que vote por qué? Pues porque se quede y que termine su sexenio, ignorando lo que se nos espera en 3 años más. Si llevamos una destrucción tan rampante en el país, con una caída de la economía, con un endeudamiento grave, imagínense ustedes en 3 años más a dónde vamos. Está hecho el país un panteón de asesinatos dolosos, de homicidios de todo tipo, de feminicidios, y esto no hay nadie que lo resuelva. No es posible, el país se nos está cayendo de las manos, se nos está desmoronando y no se puede tolerar. Esto de la democracia, vamos a funcionar, vamos a hacerlo bien, amigos, vamos a participar todos el 10 de abril. Así es, amigos. Muy bien, pues vamos a continuar con esto de las mentiras, que es el tema de nuestro programa. Y fíjense nada más, amigos, que cuando tú hablas con una persona y la escuchas, ahí tú te puedes dar cuenta si te está mintiendo o si sí sabe. Y les voy a decir una cosa, hay un montón, pero un montón de analistas, no he escuchado uno solo no he escuchado que te esté hablando con la verdad, cuando te habla de la parte legal. Yo sí soy constitucionalista, yo sí tengo estudios sobre el tema, y además, con estos estudios que hemos hecho para Frena, por supuesto que estamos empapadísimos del asunto. Cuando una persona te dice que este presidente, esa es la mentira, fue elegido por 6 años y que no se puede ir antes, te está diciendo mentiras. Y paso a explicarme. Primer punto, este sexenio jamás fue de 6 años. Este sexenio, desde el principio, desde las reformas previas electorales, quedó pactado para poder evitar este largo espacio entre la elección y la entrega de poderes, de acortarle 2 meses, precisamente para que el que ya va de salida no esté prácticamente sin poder, y el que viene entrando pues tampoco tiene poder, aunque llegó y canceló un aeropuerto con una consulta totalmente amafiada, ¿no? Donde votó alrededor del 1% del padrón de la lista nominal y obviamente de los electores, en este caso de la lista nominal, y con eso cancelaron una magna obra que llevaba el 30% de su construcción y que hoy en día nos está costando, ya ronda por ahí de los 400,000 millones de pesos, ¿sí? Con lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación, lo que se está incrementando en los bonos que se están pagando, etcétera. Bueno, estamos hablando de un dineral más el costo de ese aeropuerto que no reúne condiciones, que es un aeropuerto que para ser internacional estamos teniendo un vuelo cada 15 días, creo, porque ahí sí no me acuerdo si es semanal o es quincenal, a
a Caracas, Venezuela. O sea, imagínense qué negocios vas a hacer con Caracas, qué turismo vas a ir a hacer a Caracas. Entonces, para que pueda ser internacional, sin permisos, sin la viabilidad que debería de tener para operar, con solo unas cuantas posiciones que no llegan a 20, cuando el aeropuerto que iba a tener 120 posiciones, o sea, 120 vuelos al día. Este aeropuerto de quinta categoría no pasa de 14 posiciones, ¿sí? Entonces, verdaderamente estamos hablando de que personas que te dicen que es para 6 años no tienen idea. Este sexenio no era sexenio, era de 5 años, 10 meses, porque el poder se va a entregar el día 30 de octubre, es el último día para que entre en funciones el 30 de septiembre, perdón, el último día es el 30 de septiembre para que entre en funciones el presidente que gane las elecciones del 2024 el 1 de octubre de 2024. Entonces, si alguien te está diciendo que es para 6 años y así, ya no le creas lo que sigue, no sabe porque ni siquiera tiene claro ese dato tan sencillo, ¿sí? Y otra cosa, obviamente cuando hicieron la reforma constitucional, pues ajustaron la Constitución como debe de ser y ya el cargo de presidente ya es revocable. Ahora puede decir alguien, es que fue después, etcétera. Eso lo voy a hablar en el último punto porque es la pregunta de oro, la de la retroactividad de la ley. Entonces no me voy a adelantar, pero sí se los digo, ya si de entrada alguien confunde padrón electoral con lista nominal, no sabe. Si te dice que fueron 6 años, no sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente este periodo tan largo no tenía ya razón de ser. En eso lo veo perfectamente claro. Entonces le tocó a este señor, punto. Y ya, su sexenio era 5 años, 10 meses. Entonces, gente que ni siquiera sabe y que te dice que no vayas a votar, pues no sabe, amigos. Entonces no tienes tú por qué creerle, no tienes tú por qué hacerte bolas, como decimos coloquialmente, no, tienes que estar muy claro que es un derecho político electoral, que está en la Constitución y que lo vamos a ejercer el 10 de abril, ¿sí? Y que estos señores mienten todos los días, mienten a través de su presidente y ellos ya están mal acostumbrados a mentir ya todos mienten. Entonces, ¿qué nos espera si los mantenemos en el país? Eso es algo que nos debemos de estar preguntando. Ya es tiempo de llegar a estas conclusiones a estas alturas del proceso electoral de revocación de mandato, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo tomemos en consideración. Y ahora, ¿por qué importa que haya una participación? A ver, recuerden lo que les dije hace un momento, para ellos es importante porque este engaño de todos los opinólogos, toda la gente de muchos de los medios, no todos, muchos, políticos, gente que está ahorita movilizadísima a decir, no vayan a votar, es una trampa la revocación de mandato, no. Deben ustedes saber que el que no vayamos a votar, el estar engañando a la gente y manipulando la conciencia para que no vayamos a votar, obedece netamente a dejarle el camino libre a la 4T para que su gente sí vaya a votar y entonces cuente como que solamente votaron por él, así sean 5 millones, pero si son los únicos que van y nosotros no vamos, o por la apatía, o por la flojera, o por la mala información, la ignorancia, la soberbia, la necedad, la estupidez, la torpeza, no vamos a votar y llegamos a ir nada más al final 2 millones y ellos van 5, ¿saben qué va a pasar? Que van a decir que el pueblo lo quiere, el pueblo quiere que se quede, porque como los que cuentan son la mayoría y la mayoría son su gente, que eso sí seguro van a ir, y los que no lo queremos en verdad, no alcanzamos a juntar la cifra porque los que no lo quieren tampoco se dejaron manipular, se dejaron engañar, se dejaron embabucar, se dejaron entorpecer, se dejaron nublar la inteligencia, no acuden a las urnas el 10 de abril. Ahí les cuento que al rato ellos se validan con esta supuesta democracia ganadora y apabullante que ellos manejan todos los dictadores emanados del Foro de Sao Paulo y del castrochavismo para entonces amacharse en el poder y decir aquí me quedo y aquí no me muevo porque me ha validado toda la gente que vota por mí, y entonces eso les permite y les hacer que les dé la gana hacer lo que les da, lo que
lo que ellos quieren para poder destruir el país, para poder apoderarse de todo, para poder expropiar, para poder manejar a su antojo y arbitrio el país como les da la gana, y lo vemos en la consecuencia de lo que ha sido la pobre Cuba y la pobre Venezuela y la Nicaragua y la Argentina, que hoy está padeciendo tanto, y lo que le espera a Chile, y lo que ha pasado en Centroamérica. Y ahí les cuento que eso es lo que nos espera a nosotros si no acudimos con toda la fuerza y las ganas a ejercer nuestro derecho y votar al señor presidente, que no nos está dando el resultado, y peor aún, la amenaza del castrochavismo en nuestro país. Así es, amigos. Muy bien, pues vamos a nuestro corte y los esperamos aquí de regreso. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues volvemos aquí con ustedes y seguimos con estas mentiras sobre la revocación de mandato. Y ahora vamos al tema, pues, de que se va a romper el orden constitucional si hacemos revocación de mandato. Otra vez, ignorantes. La gente que dice esas cosas es ignorante. Primer punto. El orden constitucional, como lo dice perfectamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede modificar o alterar, ¿sí?, vía reformas constitucionales, ¿sí? Y las reformas, por supuesto, que conllevan una mayoría calificada, ¿sí?, de votación en la Cámara, conllevan además que las legislaturas de los estados en la mitad más uno las aprueben, y por supuesto conlleva, cuando hablé de la mayoría en las cámaras, estamos hablando de las dos cámaras, o sea, tiene que participar ambas cámaras, y luego, por supuesto, el presidente pues lo tendrá que publicar. Entonces, todo eso sucedió con la reforma al artículo 35 para incorporar esta fracción novena donde se encuentra la revocación de mandato. Además, se ajustó precisamente el artículo 81 donde se dice que, bueno, el cargo es revocable, y por supuesto estaban ya el 39, como siempre lo he dicho, que es la base de la soberanía popular, que puede en cualquier tiempo, ¿sí?, modificar o alterar su forma de gobierno, lo que implica precisamente al mandatario o conjunto de mandatarios, porque un día podríamos tener una forma de gobierno colegiada. Eso no es ningún problema, está previsto en la Constitución. De hecho, podría ser ahora que se le revoque el cargo a este señor. Entonces, no temer que se haya violado el orden constitucional. Primero, no se violó en la reforma. Ahora, sigo dejando para el final el tema de la retroactividad de la ley. Se plantean todos los elementos, se le dan las facultades al órgano encargado, que es el INE que ya tiene sus facultades perfectamente previstas y su expertise de 30 años de estar organizando elecciones. El INE es una fábrica de hacer elecciones, entonces todo está perfectamente previsto. Se interpusieron las controversias constitucionales que consideraron los actores políticos, incluso Va por México y los diputados que llegaron interpusieron controversias, se controvertió la pregunta, o sea, todas esas partes ya fueron hechas, ¿sí? Uh-huh. Y existe, por supuesto, el cuarto transitorio, que implica que se aplique a este gobierno y que hablaré después del tema de la retroactividad. Así que todos los elementos legales se han venido cuidando. El INE, obviamente,
planteó un periodo para que nos registráramos como promoventes y como auxiliares. Nos registramos, nos validó, nos fuimos a recopilar firmas, las recopilamos, fueron validadas, ¿sí? De hecho, ojo, recuerden, el 24% resultaron no validadas. Sí, pero se quedaron sin contar 4 millones porque ya se acabó el tiempo y se acabó el contrato de las personas que estaban a cargo de esa actividad. Entonces, de todas maneras, con el 1.309.000 que más o menos es de la app, de la pura app, sin decir si eran de Frena, que mayormente son, de hecho, las de la app de Frena, pero como sea, si tú le agregas precisamente el 24%, le quitas a los 4 millones que faltan, pues te queda hasta sobrado otra vez el número de firmas válidas, porque le tienes que agregar más o menos los 3 millones, más el 1.309.000 que ya tenemos, estamos sobrados, o sea, es válido, lo solicitamos los ciudadanos, sí, porque aunque haya estado ahí, Frena y otros movimientos es perfectamente ciudadano, pero si una organización como la Asociación Civil que sigue a la democracia no es plenamente ciudadana, sin embargo, al ir por las firmas, sí consiguió firmas de gente que es plenamente ciudadana, pues ahí tienen, la ciudadanía solicitó el ejercicio. Entonces, el INE ha estado cumpliendo todas las funciones, inclusive está blindado el INE, no lo pueden incriminar, y eso va a suceder. Ahorita andan jugando con un disque juicio político. No, la Corte ya lo blindó. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a lo imposible, ese es un principio de derecho. Entonces, el INE puede hacer lo que puede con el dinero que tiene. Y entonces el INE, que es una fábrica de hacer elecciones, que sabe ajustar, reajustar, reprogramar y reprocesar un conjunto de pasos para llevar a cabo un proceso electoral, lo hizo y hoy tenemos el resultado. Tenemos medidas de seguridad, tenemos todo lo que se necesita, nuestras listas nominales, tenemos la marcadora de credenciales, tenemos la tinta indeleble, tenemos actas y boletas con papel seguridad y por supuesto tenemos funcionarios capacitados que ya casi están completos, ¿sí? Y tiene elementos para poder dar un conteo rápido, sí, no va a haber PREP, pero sí un conteo rápido, sus casillas que quedaron en un número de 57.500 y que a partir de lunes van a ser consultables en la página del INE. Así que nada de ruptura del orden constitucional, ¿sí? Porque dice, y ya después va a poder hacer un montón de cosas, López Obrador, no, porque no se va a romper ningún orden constitucional. Sí, caramba. Ven, amigos, qué importante es que tengamos conocimiento de todos estos detalles, tanto lo jurídico como lo social y lo político. Por eso es que nosotras estudiamos para darles a ustedes lo mejor, para que ustedes estén enterados y podamos ir con certeza aquí. Estamos nosotras para informarles por qué sí podemos hacerlo, cuáles son los riesgos. Y miren, porque es una pregunta recurrente, ¿debo temer como ciudadano que AMLO sea revocado? No. Que si hay inestabilidad en el país, si lo revocamos, no. ¿Por qué? Porque ya lo explicó Nancy, que es experta en todo el asunto. Esto ya está más que dicho, si es revocado todo el proceso jurídico constitucional que sigue para que sea sustituido por un nuevo presidente interino o sustituto mientras se hace el proceso para tener al interino. Entonces, ¿miedo a qué? Miedo a continuar con él en el poder, porque entonces va a continuar la destrucción para poder concretar su cuarta transformación y entonces sí meternos en un agujero oscuro como está hoy metido Venezuela y que no podamos después salir con el INE ya coartado, con el INE ya tomado y que entonces ya no tengamos ninguna oportunidad. No saben ustedes cuánto dieran otros países por tener la oportunidad que hoy como mexicanos tenemos. ¿Por qué no lo vemos, amigos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué? Porque mientras no veamos la catástrofe que puede llegar al país, no lo vamos a entender, pero al rato que pase, nos lo dicen constantemente los venezolanos. Por favor, escúchenos, porque a nosotros nos pasó con los cubanos y no los escuchábamos. Ahora nosotros necesitamos, hay mucho mucho venezolano emigrado a México que han obtenido hoy su nueva nacionalidad mexicana o ciudadanía y que están hoy aquí y ellos nos dicen, escuchen, por favor atiendan porque de verdad están en riesgo. Es una copia al carbón del proceso que hizo Hugo Chávez en Venezuela, lo que hoy está haciendo López Obrador. Qué triste tener que pasar por esta para
para poder entender. La primera situación que podría agravarse en este momento es que tenemos un Estado de Derecho ya quebrantado. Ustedes ven, por favor, qué está pasando con la seguridad. Acuérdense la famosa frase, abrazos, no balazos. Oigan, ¿por qué si a la gente normal, la gente que trabajamos, que tenemos una vida en orden, ay, sí, te voy a perseguir si no pagas un impuesto, te voy a cargar todos los delitos encima si no pagas un impuesto? ¿Y a los delincuentes y a los criminales qué? O sea, es que es absurdo. Estamos viviendo en un país inverosímil donde ocurren cosas como estas. Amigos, de verdad, por favor, hay que poner atención, tenemos que avanzar. Así de es. Continuar AMLO en el poder, tenemos la seguridad de que lo poco que nos queda va a acabar destruyéndolo. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, yo ayer hacía una analogía, hagan de cuenta que tenemos un país que es una enorme montaña, porque eso es México. México es un país que está sustentado en toda una cantidad de cosas y de beneficios importantes que teníamos hasta la administración pasada. Que hoy no me diga nadie que los gobiernos anteriores, con todo y lo corruptos que eran, yo no soy partidista de nadie, y es más, conozco perfectamente los errores de cada uno, pero ¿saben qué? Llevábamos un proceso de desarrollo en el país, un proceso sostenido de desarrollo, donde éramos la economía 15ª hasta el 2018, éramos parte del G20, seguimos siéndolo, pero ya hemos caído 2 peldaños, y luego teníamos un grado altísimo de inversión en México, de exportación, el lugar número 13 a nivel internacional y el número noveno en importación de productos de todos los países, con 42 países, todo un acuerdo comercial importantísimo. Y hoy, de verdad, se está cerrando todo. Con esta falta de certeza jurídica en nuestro país, se está yendo la inversión, se está ya retrayendo los posibles inversionistas, se está cayendo todo, la economía del país. Si ese agujero sigue creciendo, el país se nos va a desplomar. Así es. Y miren, amigos, otra de las grandes mentiras es que AMLO va a ganar porque tiene la gente de los programas clientelares y que por ende, pues, ellos van a hacer que gane. Pero fíjense que hay una encuesta de México Elige que nos da los siguientes datos y eso, para que vean, es una mentira entonces. Pronostica esta encuesta que tiene un 99% de confiabilidad, ¿sí? Tiene menos de 1.4% de margen de error, y en esta encuesta participaron más de 10,000 mexicanos hasta el día 7 de marzo, que lo que se espera en las urnas para este 10 de abril es que un 52.3% vayan a votar. Fíjense, eso se parece precisamente a la elección del 2021, ¿ok? De eso 52.3, el 32.7% podría votar para que se quede 3 años más y 15% aún están indecisos, ¿sí? Sin embargo, efectivamente, el 52.3% de ese porcentaje que va a acudir, una disculpa, déjenme volvérselas a dar, hagan de cuenta que hacemos que borró y cuenta nueva. De los votantes que van a asistir y que se espera por parte de una encuestadora como México Elige, es que el 52.3% de los que asistan van a votar para sacar a AMLO, el 32.7% para que se quede y el 15% están indecisos. Vamos a sumarle los indecisos al 32%. ¿Sí? Si le damos los indecisos al 32.7%, nos va a quedar en 47.7%. O sea, sigue siendo mayor la posibilidad de que vayamos a votar para sacarlo. 47 contra 52%, con todo y programas clientelares, y además eso considerando que todos los indecisos, o sea, todo ese 15% quieran que se quede, ¿no? Cosa que pues sería poco factible. Podríamos ponerle mitad y mitad a cada uno y sigue ganando el que se vaya López. Y es obvio, la gente no es tonta, ya la gente se ha dado cuenta de la falta de resultados de este gobierno. Ahora, otra mentira es la mentira de que no, es que entonces se va a quedar y va a generar un maximato junto con sus títeres y entonces él va a seguir gobernando atrás de bambalinas. A ver, el hombre está gravemente enfermo. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2, existe algo que se llama hambre de poder, eso lo han analizado los estudiosos, y no se le va a quitar a los políticos el hambre de poder, va a regresar cuando debilitemos a un político vía ganar que se vaya,
vía que gane el voto porque se vaya. Sí, entonces no va a ocurrir eso, ese gran temor que tienen por ahí. Y bueno, obviamente me voy a reservar la última para después de la comentario de Adel. Bueno, y además saben que hoy tenemos también que tomar en cuenta algo. Por aquellas personas que viven en comunidades súper apartadas, que les cuesta, no sé, viajar 2 horas, 3 horas para ir a la comunidad donde está habilitado, donde se puede poner una casilla para ir a votar, saben, por ellos, señores, amigos, por ellos hay que ir a votar, ese día hay que levantarnos temprano y hay que hacer el esfuerzo, y también por aquellos a los que los amenazan para que no voten, también por ellos hay que ir a votar más, hay que llevar más gente, hay que salir todos para que podamos contrarrestar esa carencia o esa falta que se llegue a dar. Vamos con todo. Dice, ¿qué debo hacer como ciudadano con la revocación de mandato? Pues ir a votar, amigos, ir a votar. O sea, yo no puedo influir en los deseos de ustedes, pero sí les puedo decir que hay que ir a votar. Y bueno, con todos los antecedentes que ya les marcamos, ustedes tienen que tomar la mejor decisión porque tienen que pensar en el futuro de sus familias, de su vida, de todo lo que nos espera como ciudadanos, como país, como pueblo, qué nos espera, qué cosa queremos. Entonces, están aquí los elementos puestos, estamos manejándoles datos, estamos manejándoles toda una serie de factores importantes, factores políticos, sociales, económicos, jurídicos, constitucionales, les estamos manejando todo. Por favor, amigos, vamos a tomar ese rol que nos corresponde y cumplamos. Vamos a seguir adelante, con todo el corazón se los digo. Y bueno, amigos, la mentira más importante, que esa es otra vez donde demuestran su ignorancia aquellas personas que ustedes escuchan. Si a alguien les dice que no se puede aplicar la ley porque es retroactiva, ya, de verdad, dejen de escuchar. No sabe derecho, así sea abogado. O sea, no sabe. Entonces, les voy a explicar realmente cómo es el tema de la retroactividad de la ley. El punto es muy sencillo, esta ley, como todas las reformas constitucionales, suele ser retroactiva, claro, porque hay hechos de la vida que vienen a ser regulados y por ende, en ese momento en que se regula, pues ya existen, ¿sí? Entonces, normalmente van a ser retroactivas. Eso no está prohibido, y menos si se trata de una ley constitucional, hay por ahí un criterio aislado. Pero el punto que sí está prohibido, pues es que sean en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Ahora, acá no hay ningún perjuicio, es un derecho de los ciudadanos. Y cuando me digan ustedes, pero ¿y el que votó por López puede volver a votar ahora y conservarlo en el cargo? Y el que no votó, pues puede volver a votar para que se vaya ahora para que se vaya, porque antes no votó para que estuviera, entonces ahora sería para que se vaya. Y el que está arrepentido puede votar para que se vaya. Así que no hay ningún derecho que se esté violando. O sea, no hay perjuicio a persona alguna. Pero además, el punto importante es que el gobierno, como está en una relación vertical respecto del gobernado, no tiene derechos frente al gobernado. Es el gobernado el que tiene los derechos frente al que tiene poder. Entonces, en una colisión de derechos, si alguien me dijera, ¿tiene derechos el gobernante? Pues no, porque ¿qué crees? La colisión de derechos se resolvería a favor precisamente del más débil, que en este caso es el ciudadano, porque no ejerce poder, ¿sí? Pero no es el caso, porque aunque hay una teoría del poder que dice que se prepara el mandatario y entonces pues tiene un plan de gobierno y que debe de cumplirlo y que eso te da certeza jurídica, la realidad es que en este mandato no tenemos un plan nacional de desarrollo, que es el mentado plan de gobierno, solo tenemos una agenda castrochavista, que es llevar a México al empobrecimiento y a la dependencia absoluta de su mandatario, y entonces pues realmente eso tampoco es como algo que tengamos que respetar. Pero, insisto, no queda por encima del ciudadano, no queda por encima del ciudadano, sí queda el ciudadano en plena libertad para hacer lo que tiene que hacer, que es en este caso ejercer su derecho político electoral. Y por último, hay un artículo transitorio, o sea, está expresamente regulado desde el momento de la reforma que al tercer año de mandato se puede solicitar la revocación de mandato. Cuando se hizo todavía no ocurría eso, todavía no era el tercer año de gobierno y además
tampoco se había perdido la confianza. Él podía manejar un gobierno correcto para evitar que se perdiera la confianza. Y no lo hizo. Entonces perdió esa oportunidad de gobernante. ¿Ok? Entonces, no creamos a nadie que no sepa esas mínimas cuestiones que les acabo de comentar el día de hoy, porque esa persona, sí, nos está diciendo una mentira. Entonces, pues bueno, vamos a concluir con la parte importante, ¿no? Que sería, vamos, amigos, tenemos que comentarles algo gravísimo que está pasando. Arely ya hizo mención y quiero que sepan, estamos en riesgo grave de llegar al comunismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a poner un video, por favor. Gracias. Ahora sí, lo de México. Lo que parecía una broma. Anoche dimos la noticia, pero parecía una broma. Bueno, hoy se hizo realidad. Hoy los diputados, pues eran los del PT, pero se sumaron diputados de Morena y del Partido Verde. Los diputados de la 4T invitaron para celebrar, para adular, para solidarizarse con él. Invitaron al hombre de Putin en México. Hicieron una sesión para abrazar al embajador del gobierno ruso. No era broma. Los diputados de la 4T sí instalaron el grupo de amistad México-Rusia. Termina el tiempo de los discursos y comunicados. Sabemos la postura general de México sobre no intervención y la respetamos. Quisiera mencionar un refrán por todos conocido. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. 2 semanas atrás, en el mismo Salón de Protocolo de San Lázaro, la embajadora de Ucrania en México dejó ese reclamo sin recibir una sola muestra de amistad de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo. Y aunque los llamados a la prudencia lograron posponer por unos días la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia a cargo del petista Alberto Anaya, hoy, en el mismo salón, el embajador del gobierno de Putin celebró la postura del presidente López Obrador. Respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Afuera, quienes antes cobijaron a la diplomática ucraniana, hoy protestaron. Desde anoche, la bancada naranja calificó de vergüenza absoluta la convocatoria del diputado petista, y esta mañana, la Diputación del PAN consideró aberrante que Morena y sus aliados impulsaran este grupo de amistad con los rusos justo cuando su invasión debería ser condenada. Pero en la instalación solo hubo abrazos, aplausos, elogios y agradecimientos al pueblo y al gobierno rusos, cuyo embajador compartió la versión de la lucha contra los nazis ucranianos y se quejó de lo mal agradecidos que eran con Cuba, olvidando que sus médicos atendieron a los niños de Chernobyl. Nos hemos enfrentado a una campaña mediática sin precedentes. Agradecemos mucho la información tan pertinente que se nos da sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. A los diputados de Morena y PT, amigos de la Rusia de Putin, solo se sumó un legislador de la oposición, el priista Augusto Gómez Villanueva, presentado ahí como el embajador de México en la Nicaragua de la insurrección sandinista. Agradeció el decano de San Lázaro las vacunas contra el COVID y, como todos los que ahí hablaron, hizo votos porque venga la paz, porque dijeron estar haciendo diplomacia parlamentaria, que para eso son los grupos de los diputados amigos. Pero al final, el embajador ruso no pudo guardarse las ganas de pelear, buscando acaso responder la duda de su colega ucraniana. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes, sir. No, amigos, pues solamente decirles que es un suicidio el vincularte con países amorales, comunistas y dictatoriales.
¿sí? Nosotros tenemos esta frontera común y eso es destino. Y lo que nos toca es aprovecharlo. Para lo único que quiere nuestro territorio, China y Rusia, es para poner aquí sus misiles, para poner aquí todos sus armamentos, todos dirigidos hacia nuestros vecinos. Lo que nos toca es ser socios. Miren, esto del parlamento diplomático, yo quiero saber exactamente qué estudios tienen, porque sí sabemos que muchos diputados de Morena y del Trabajo son gente ignorante, gente que no tiene, a veces, mira, no tienen estudios de nada. Entonces, se atreven, solamente reciben órdenes para actuar en manera pusilánime. Esto es vergonzoso. Y saben que el Procurador de Justicia de los Estados Unidos ya lo dijo y hizo una declaración muy pertinente. Esto es lo que es México, para allá nos llevan. Veamos en qué estamos, amigos. Qué triste. Así es, amigos. Bueno, pues ya saben, el tiempo se acaba. Soy Nancy de Santiago. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta tarde y que sigan reflexionando de aquí a la revocación de mandato. Nos vemos en la próxima emisión. Esto es En Acción con las Participesas. Gracias. Y es el gobierno de México el que apoya esos sistemas, no es el pueblo mexicano. Que quede claro. Amigos, el tiempo se acaba, vamos con todo a la revocación de mandato antes de que sea tarde, vamos a quitar este gobierno porque nos va a acabar la vida. Soy Arely Meja, doy gracias a Dios por esta tarde, pedimos su bendición para todos ustedes, para sus familias, sus casas, su vida en general. Amemos a Dios, obedezcamos su ley porque de Él depende nuestra seguridad, nuestra certeza y nuestra fortaleza. Alabado sea Dios, el creador del universo. Sean ustedes muy bendecidos y sobre todo sea bendecido nuestro país. Hasta la próxima, soy Arely Meja, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia.